Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, como han podido apreciar, o lo voy a suponer, por mor de la argumentación en mis videos anteriores referidos al odio en democracia, a la ira y en los problemas de distinción con el odio, al papel de las emociones en la filosofía política, el tema de las emociones tiene tras de sí una larga y compleja estela histórico-filosófica. Eh, y por eso no es casual que la preocupación de los filósofos morales, de los filósofos políticos, de los filósofos de la mente, del presente, tengan una fuerte orientación a dilucidar la naturaleza de estas emociones, el papel de las emociones en la vida moral, el papel de las emociones en la vida política. Y de alguna manera, hegelianamente hablando, yo de alguna manera soy parte de esa autoconciencia social especializada en el ámbito filosófico de que esta línea de investigación, emociones, en la filosofía moral y política, tiene una relevancia que debe ser explicada, que tiene que ser esclarecida. Parte de esas preocupaciones personales mías, o de una de mis preocupaciones filosóficas, desde luego que no es la única, se han reflejado parcialmente en dos de mis últimos trabajos. Por un lado, en el libro La ética frente al espejo, ensayo sobre filosofía, literatura, filosofía moral, literatura y derecho, donde las emociones aparecen en ese libro tratadas sobre todo desde el lugar, que ya sería un locus classicus, de en qué medida la lectura de textos literarios es una forma de educación moral vía una especie de educación de ciertas emociones del lector. Y en el libro que escribí hace ya un año, cuando los filósofos políticos se equivocan, un ensayo sobre el fantasma de Siracusa, intento retratar un tipo de modelo bastante palpable, de filósofo político, con actitudes filosóficas, valga la redundancia, filosóficamente censurables, y parte de esa crítica, ese tipo de filósofos, eh, parte de la idea de que estos filósofos adolecen de serios defectos de carácter. Y al decir esto, estoy de alguna manera reactualizando una y otra vez, como otros filósofos, una larga intuición de la filosofía griega antigua que solemos, por cierta comodidad intelectual, concentrar solo en Aristóteles, pero que tiene una trayectoria mucho más larga, la preocupación por el carácter en la filosofía griega antigua. Y desde luego que en la obra de Platón, por ejemplo, también ese interés es acusado, es notorio. Ese interés, entonces, ese interés filosófico, no cualquier clase de interés, por la naturaleza de las emociones o la naturaleza de ciertas emociones, tiene hoy ejemplos bastante significativos. Desde el libro que cité en el video anterior, La ira y el perdón, de Martha Nussbaum, por supuesto, ya libro anterior, Political Emotions, Why Love Matters for Justice, emociones políticas, por qué el amor le importa la justicia. Su más reciente texto, La monarquía del miedo, examinando ya la naturaleza del miedo y su papel problemático en la vida política, en la vida democrática. Miedo que muchas veces se asocia, se combina alquímicamente con la emoción del odio. O también podemos recordar el libro de Manuel Arias Maldonado, La democracia sentimental, subtitulado, no casualmente ya, Política y emociones en el siglo XXI, que es un estudio, digamos así, aunque detesto un poco la necesidad de etiquetar algo,
pero una especie de combinación de herramientas de la teoría política, de la ciencia política, con las ciencias cognitivas o llamadas ciencias cognitivas y la filosofía política para intentar echar luz sobre un fenómeno que para Maldonado sería bastante novedoso, y ese fenómeno pasaría por considerar que hay una especie de invasión bastante problemática en su diagnóstico de los sentimientos, en vez de, él utiliza más esa expresión, de los sentimientos en la vida política. Hay varios ejemplos en el libro, ejemplos que también aparecen a veces parcialmente en la obra que yo reseñé de Félix Ovejero Lucas, el filósofo político español, en su libro La deriva reaccionaria de la izquierda, sentimientos que a veces se abroquelan en torno a xenofobia, nuevamente volvemos a esa idea de superioridad de unos sobre otros, ciertas formas chauvinistas, nacionalistas, de defender la entidad de ciertas comunidades políticas, cierta radicalización de algunos sentimientos religiosos. Cada uno de estos términos o de cajones, a su vez, son extremadamente complicados y requerirían de un análisis microscópico, filosófico, que ahora no puedo hacer. Pero simplemente estoy citando estos libros para poner de manifiesto que algo está sucediendo en el ambiente filosófico. Hay algunas formas de expresión, digamos, hegelianamente hablando, de un movimiento del espíritu. Hay una autoconciencia de época sobre esta cuestión. Pero, nuevamente, esto podría ser una manera muy ingenua de presentarlo y pensar que la preocupación filosófica sobre las emociones en la vida político-moral es una especie de hallazgo de último minuto, y esto es falso, por lo que dije desde el punto de vista histórico. La historia de la filosofía, y en los ejemplos que vengo suministrando en los videos anteriores hay prueba cabal de ello, el problema de las emociones es un problema recurrente. Y hay también en el presente un libro muy pertinente, escrito por los psicólogos Robert Sternberg y Karin Sternberg, que se llama La naturaleza del odio, ¿no es cierto?, que tiene un título perfecto, porque lo que el libro discute es el enorme problema de cómo caracterizar al odio. Tiene una primera parte ese libro muy interesante, mostrando una especie de topografía conceptual de distintas teorías del odio que vienen de lugares muy distintos. No todos esos lugares son filosóficos, desde la teoría de la agresión de Lorenz, es decir, del etólogo Konrad Lorenz, desde la teoría de las pulsiones agresivas freudianas, etcétera, etcétera, tratando de mostrar las dificultades que tienen estas teorías, sobre todo dificultades por ser descripciones parciales del odio, y estos autores proponen una especie de teoría presumiblemente más completa del odio, que en algún momento, si hay tiempo, explicaré en el aula virtual. Y otro libro ya muy pertinente, por lo menos en cuanto al título, es el libro del filósofo francés Jacques Rancière, precisamente intitulado El odio a la democracia, donde por el odio a la democracia, en ese libro básicamente se aborda, diría yo, esperando no cometer un sacrilegio con esa síntesis que explicaré ahora, de lo que se trata allí de mostrar es que hay un cierto odio en lo que podríamos llamar los dueños de la riqueza, lo que en política Aristóteles llamábamos ya oligarquía, o el odio, digamos así, de los sectores políticos más elitistas hacia el hecho bastante extendido desde la democracia periclia en adelante, de que, como dice Rancière, que cualquier persona pueda participar de diversas formas de la vida democrática. Y esto significa participar de algunas posiciones que suponen algún tipo de poder social, de poder político, de poder jurídico inclusive. Si recordamos el juicio a Sócrates fue encarado por ciudadanos que eran ciudadanos de distinta clase.
de manera tal que la cuestión del odio a democracia es una cuestión que por un lado nos interroga sobre el papel de las emociones, sobre la naturaleza de las emociones, sobre el estatus lógico específico del odio y nos abre, por último, unas amplias ramificaciones o líneas de investigación sobre cómo el odio es una emoción con relevancia negativa, en este caso, para la democracia, ¿no es cierto? En este caso, el odio del que habla Rancière, en odio a la democracia, es el odio de ciertas clases sociales al hecho de que clases más populares puedan tener poder. Eso que hoy se vincularía en términos de filosofía política con una discusión sobre la naturaleza de los populismos, palabra que ya desgraciadamente tiene una especie de sobrecarga semántica negativa desde el inicio, lo cual en mi opinión traza un enorme problema para el análisis porque muchos filósofos, digamos, empiezan a hacer un análisis conceptual de la palabra populismo, ya transportando a su análisis la carga emotiva negativa que tiene la palabra y sin trazar un tratamiento mucho más ecuánime y distante del fenómeno o de los fenómenos asociados a esa palabra. Bueno, muchas gracias por haberme seguido hasta aquí. Proseguiremos con nuestros debates y lectura de textos en el aula virtual de la Universidad Nacional del Litoral. Gracias por la paciencia.